Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la tercera sesión de la simposio de respiratorio y alergias. Para esta tercera sesión vamos a comenzar con la charla Alergia a la leche de vaca, la cual está a cargo de la doctora Elizabeth García. La doctora Elizabeth es médica cirujana del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá, pediatra del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, fellow en alergia e inmunología clínica de la Universidad de Luisiana en Estados Unidos, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes desde 2010 hasta la fecha actual y jefa del Departamento de Alergia de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia, desde 1988 hasta este momento. Buenas tardes. Esperamos que con el postre no se vayan a dormir hablando de la alergia a la leche. En estos momentos, seguramente ustedes, igual que nosotros, estamos llenos de pacientes que dicen ser alérgicos a algún alimento, ¿sí? Con el respeto de los que están aquí, porque yo tengo 4 hijos millennial. Esta generación millennial nos va a enloquecer en la consulta, porque ellos le consultan al doctor Google o al doctor Yahoo y vienen para que uno les diga si es alérgico al gluten. Yo nunca he visto la alergia al gluten, ¿sí? Entonces, en ese contexto, vamos a ver qué nos dice también las evidencias científicas y encontré el primer punto, aunque la mía era primero solo alergia a la leche, dije, ¿qué hay en este momento de alergia que uno le pueda decir al paciente? Porque ¿qué pasa de uno como pediatra? Doctora, ¿cómo puedo prevenir las alergias de mi hijo? Esa es la primera pregunta. ¿Le voy a dar sangre de chulo? Porque es que yo leí en Google que eso sirve. Entonces, la prevención primaria es evitar, ¿sí?, que le dé alergia, pero la leche materna definitivamente, no importa si hay evidencias o no para prevenir la alergia, pero es definitivamente el medicamento integral que debería recibir cualquier bebé. Eso no está en discusión. Entonces, esto es de este mes, ¿sí?, del Journal of Allergy and Clinical Immunology. Es un suplemento muy interesante y nos hace una revisión sistemática de qué hay en la literatura para prevenir la alergia a alimentos. Entonces, toca despacitico porque si no se para durísimo. Entonces, la primera, antes del nacimiento, ¿qué evidencias hay de quitarle los alergenos a la madre embarazada? No existe evidencia que evitar algún tipo de alimento evite la sensibilización a alimentos. Al revés, que come todo la mamá. No hay evidencia, ¿sí? ¿Existe alguna evidencia de darle aceite de pescado como suplemento? Habla que es moderada, no es una evidencia contundente. El aceite de pescado podría disminuir la sensibilización al huevo, o la sensibilización al maní, pero aunque las evidencias no son muy fuertes, lo que dice aquí el documento, que es la práctica diaria, es bueno, pero es barata y aceptable. Entonces, porque usted le puede formular una cosa costosísima que no se lo va a hacer tampoco. Los probióticos que están de moda, no sé si habrá algún laboratorio de probióticos o no, ¿sí? No hay evidencias que darle probióticos a la madre, ¿sí?, evite, ¿sí? Estamos hablando de la prevención de la alergia a alimentos, no existe. Durante la lactancia, ¿sí?, ¿existe alguna evidencia que evitando algún tipo de alimento, ¿sí?, dándole probióticos o, ¿sí?, que la madre coma aceite de pescado puede evitar las alergias? No hay evidencia. Ustedes ven que ninguna bolita está marcada. Ay, Dios mío, te va a tocar que me ayudes porque mi dedo, ¿sí? Hazlo un poquito más para atrás, por favor. Antena, síguelo para adelante. Ahí, ¿sí? Sigue, por favor. Aquí.
¿existe alguna evidencia de que las fórmulas hipoalergénicas que nos venían diciendo que la leche hipoalergénica sirve, ¿sí?, para evitar la alergia al alimento? No hay evidencias. Que el niño tome probióticos en el primer año de vida para evitar las alergias, tampoco. Y lo mismo, los niños con probióticos pueden disminuir la sensibilidad a la leche, pero no otros alergenos. En resumidas cuentas, hay que hacer lo que hacían las abuelas y lo que hacían las mamás, ¿sí? No existen evidencias que el cambio en los hábitos alimenticios puede ser una opción para prevenir las enfermedades alérgicas. Siguiente. ¿En qué momento debemos introducir los alimentos para evitar las alergias? ¿Sí? Estamos hablando que debemos introducir los alimentos tempranos si hay ciertas evidencias que se deben introducir rápidamente, pero no, ¿sí?, previene las alergias, ¿sí? Previene de una manera moderada. ¿De qué se está hablando ahorita? Nosotros hace unos 10 años o 15 se hablaba de que había que ponerle el huevo después de los 12 meses, el pescado y los mariscos después de los 12 años, era, digamos, recomendación de expertos. Pero ahora las evidencias, como esta muestra, que si usted introduce los alimentos tempranos, sí puede prevenir las enfermedades alérgicas. Entonces, los pediatras y los médicos generales debemos hacerlo, lo mismo que introducir el maní. Resulta que los estudios han mostrado que los que le quitaron el maní, todos los alimentos, tuvieron más probabilidad de tener alergia. Entonces, la introducción temprana, antes de los 9 meses, puede prevenir la alergia a alimentos. Esto aquí está con el huevo y la leche. Entonces, con esta, el otro es evitar las enfermedades de piel. Hay estudios que muestran que si usted le pone las humectantes carísimas de que tienen un mes de edad, ¿sí?, ¿lo puede prevenir las alergias? No hay evidencia. Entonces, para no generarles expectativas a las pobres millennials que dejan de comer para comprar las cremas a los bebés. Entonces, eso es importante, no hay que hacer eso tampoco. Hoy, esa es la evidencia, estamos hablando de marzo de este año, de este journal que es el más pesado de alergología. Siguiente, por favor. Entonces, entrando en contexto, la alergia tenemos que los alimentos, tenemos reacciones adversas que puede ser mediada por respuesta inmune, no mediada por respuesta y tóxica, mediada por una respuesta inmune. Vamos a hablar de la alergia a alimentos, que puede ser mediada por inmunoglobulina E, que es la anafilaxia, que produce broncoespasmo, urticaria, diarrea y vómito, no mediada por IgE, que es lo que vamos a hablar, ¿sí?, durante todo este tiempo, que es, aquí no se ve muy bien, la proctocolitis inducida por proteína de la leche, que es el bebecito, ¿sí?, que está con leche materna o que le empezó la leche y tiene deposiciones con sangre. Eso es una proctocolitis por alergia a la leche, ¿sí?, no mediada por IgE. No hay que tomarle muestra de sangre al bebé para ver si le sale positivo para la leche. Usted le quita la leche, pero eso pasa rapidísimo y usted rápidamente le puede reintroducir la leche. Eso es muy importante. Se encuentran unos niños que tienen 3 años y todavía siguen sin leche, cuando la proctocolitis es una cosa que se presenta muy rápido en los primeros meses de vida y también desaparece rápidamente. Entonces se crean expectativas a la madre de alto costo cuando esto se mejora rápidamente. Y lo otro son las enfermedades que son las intolerancias que puede tener, ¿sí?, combinación de alergia y no alergia, como son las gastropatías eosinofílicas, que posiblemente en unos 10 años entenderemos qué es esta enfermedad, que se empezaron a hablar hace unos 15 años, antes no hablábamos de eso. Siguiente, por favor. Entonces, debemos de diferenciar las alergias a la leche en dos: las mediadas por inmunoglobulina E y las no mediadas por inmunoglobulina E. Las no mediadas, la proctocolitis que les acabo de mencionar, ahorita les voy a hablar de la enteropatía por proteínas, y las mediadas por IgE, que es el paciente que tiene urticaria, ronchas, angioedema, compromiso multisistémico. ¿Qué es una anafilaxia? Cuando hay compromiso de 2 órganos. ¿Cómo sabe eso en un bebé de 6 meses? Un bebé
estaba con lactancia materna y en la primera toma de leche presenta vómito, urticaria y palidez, eso es una anafilaxia. Entonces, posiblemente es mediada por IgE, es una clara reacción alérgica en un bebé pequeño. Siguiente. Entonces, este también es nuevo de este año del Journal de Alergia, de World Allergy Organization Journal, que nos habla de la enterocolitis inducida por proteínas, ¿sí? Esto es un síndrome, el siguiente. Hablamos de la aguda, es muy rara, pero se puede presentar. Se presenta generalmente, para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, se debe tener un criterio mayor y por lo menos 3 menores. Es aquel bebé, generalmente es en los niños más pequeños, que toman la leche y más o menos entre 1 y 4 horas después de haber terminado la ingestión, presenta vómito, ¿sí? Palidez, se desgonza el niño, ¿sí? Y puede presentar diarrea. Eso es clásico, es decir, este síndrome, entran en shock, ¿sí? Y deben ir al servicio de urgencias. No es muy común, pero piense lo que puede pasar. A diferencia de una anafilaxia inmediata por IgE, la IgE es inmediata. El bebé, por ejemplo, usted le pone la lechecita o con solo una gotica y ya presenta la enfermedad. Entonces se debe tener los criterios mayores, que el que acabamos de hablar, que se repite cada vez que lo presenta, son a las 4 horas vómitos en proyectil, dolor abdominal y palidez dentro de los criterios menores. El crónico también es muy difícil de diagnosticar. Es el niño más grande que presenta lo mismo, ¿sí? Viene comiendo su leche común y corriente y empieza a presentar periodos intermitentes y progresivos de vómito y diarrea ocasionalmente con sangre, pero puede tomarla un mes, le pasa, vuelve y la presenta, y ahí es cuando uno debe sospechar que lo puede presentar. En ocasiones presenta deshidratación, entonces es el niño que va a urgencias o van del pediatra y se habla de que tiene parásitos y lo desparasitan y resulta que puede estar ante este síndrome. ¿Cómo se mejora eso? También debe estar acompañado que el niño empieza a dejar de crecer también. ¿Cómo sabe uno? Como no es mediada por IgE, le suspende el alimento que uno sospecha, lo observa. Si se mejora, usted tiene el diagnóstico. Si no, pues debe remitirlo para estudiarlo. Siguiente, por favor. Lo más importante pues es que esto se mejora rápidamente si se le quita la comida, ¿sí? Y se confirma, usted se lo quita y 2 o 3 meses después le vuelve a dar alimento para confirmar. Siguiente. Muchos alimentos pueden producir este síndrome, para que lo piensen. Por eso es difícil de hacer el diagnóstico. La primera causa pues definitivamente es la leche de vaca, también tenemos la soya, muchas veces no solamente es un alimento sino 2, pero en la clínica debemos pensar que eso existe y es especialmente en los niños menores de 3-4 años. Siguiente. Ahora, ¿cómo vamos a usar? Estas son las guías Dragma, que es como la Biblia de la alergia a la leche, ¿sí? Entonces esto es una actualización de estas guías. Siguiente. Entonces aquí nosotros sabemos que para llegar al diagnóstico de la alergia a la leche tenemos varios pasos. Primero, la historia clínica. La historia clínica es que el niño debe tener síntomas. ¿Síntomas de qué? De diarrea, de vómito, de urticaria, de dolor abdominal. Dependiendo si es mediada por inmunoglobulina E o no, tenemos herramientas diagnósticas como son las pruebas cutáneas, ¿sí? Y es la inmunoglobulina E específica en sangre. Ustedes, así estén en cualquier parte del país, si ustedes pueden, la inmunoglobulina E específica está en el POS. Ustedes ponen así, inmunoglobulina E específica, no necesitan mandarlos del alergólogo. Ustedes pueden poner inmunoglobulina específica para leche y si quieren ser más específicos las fracciones que los que nos mide el pronóstico, piden caseína, inmunoglobulina específica para caseína, lactoalbúmina y lactoglobulina, o sea, son 4 exámenes. Con eso, ustedes pueden, ¿sí? Ustedes mismos darse cuenta si el paciente realmente es alérgico a la leche.
Siguiente. Siguiente. Este sí está como regulín, ¿sí? Entonces, nosotros, sigamos porque en esta no se ve muy bien, para hacer el diagnóstico, sigue por favor, de la alergia a la leche, sí, esto lo escribimos en el año 2012, hace mucho tiempo, y se publicó en el Pediavoz de pediatría. Lo hicimos pediatras, gastroenterólogos y alergólogos. Siguiente. Y nosotros, el primer punto era aquellos niños con leche exclusiva materna, ¿sí? Cuando sospechar que tiene alergia a la leche, ¿qué puede pasar? Entonces, el paciente tiene vómito, diarrea, cólico. El cólico solo no es un diagnóstico de alergia a alimentos. Usted sospecha eso y le debe quitar la leche a lo que come la mamá, ¿sí? La leche y sus derivados por 2 a 4 semanas solamente. No hagan como ve uno, mamitas, ¿sí? Que los doctores les han quitado todos los alimentos, le quitan la leche, el trigo, el huevo cuando están lactando y eso las puede llevar a la desnutrición. Entonces, si uno hace una dieta de eliminación en una madre porque cree que lo que está consumiendo de lácteos puede producir alergia al niño, ¿sí? Lo que tiene que es observar. Si no se mejora, quiere decir que no es. Si se mejora, le vuelve a dar los alimentos a la madre, la leche, para poderlo comprobar. Pero ¿cuánto tiempo espera? ¿Sí? Pues por lo menos un mes, porque muchas veces empieza a tomárselo y solamente a los 8 o 15 días vuelve a presentar los síntomas. ¿Sí? Si no aparecen los síntomas, pues descarta la leche y le da la dieta normal a la madre. Pero no solamente puede uno tener síntomas leves, también pueden haber más severos, pero el tratamiento, sigue por favor, el tratamiento es exactamente lo mismo si el paciente es muy severo, sangrado digestivo, anemia, ¿sí? Vómito incorcible, falta de crecimiento, debe ser visto por el gastroenterólogo porque esos pacientes hay que de golpe hacerles endoscopia para hacerle un tratamiento más adecuado. Sigamos por favor. Volvemos al tema. Hay 2 tipos de manifestaciones alérgicas a la leche. La inmediata, ¿sí? Que las manifestaciones pueden ser leves. El niño que tomó la leche y presentó urticaria. El niño que toma la leche y le da vómito y diarrea, pero no tiene un compromiso severo sistémico y uno sospecha la alergia a la leche, le debe dar entonces una fórmula extensamente hidrolizada y quitarle la leche y sus derivados. ¿Derivado qué es? Es queso, yogures, porque uno se sorprende que las mamitas y los papitos creen que la lechecita es solamente la que es de tarro o la leche líquida. Entonces la información es muy importante. Debe mejorar los síntomas. Si no mejora es porque no es alérgico a la leche. ¿Cuánto tiempo lo va a dejar? Lo debe dejar por lo menos 1 año, no 3 años. Un niño después de 2 años, con la alimentación complementaria que tiene, no necesita estas leches especiales. Entonces, al año, la mayoría, como vamos a ver más adelante, se mejoran. No todos, vamos a ver cuáles se mejoran y cuáles no. Y tenemos, ¿sí? Manifestaciones severas de alarma, como hemos hablado, ¿sí? Lo mismo, sangrado digestivo, vómitos. Estos pacientes deben ser remitidos porque seguramente también van a necesitar la leche de aminoácidos esenciales. Como ustedes ven, la mayoría es con leches extensamente hidrolizadas. Aminoácidos esenciales excepcional, solamente aquellos pacientes que tienen anafilaxia. Siguiente. ¿Con qué herramientas tenemos de diagnóstico? Nosotros en pruebas cutáneas tenemos, el primero es la inmunoglobulina E específica. Un niño que le sale con una inmunoglobulina E, ¿sí? De 15, la probabilidad es casi del 100% que sí es alérgico a la leche. Lo mismo, esto es para el huevo, pues para que lo sepan también, de 7, de 15, entonces
Pero un niñito que le sale 0,45, cuando los rangos son de 0,35, no tiene alergia a la leche. Los niveles son importantes. Igual en las pruebas cutáneas. Depende de la edad, el menor, si tiene, esta es una roncha de 8, que es bastante grande, y en los menores de 2 años de 6. En los menores de 2 años es 5, en los mayores 15. Entonces un nivel de 1.2 no es alergia a la leche. Siguiente. ¿Qué pasa con lo que les decía yo de los alergenos de la leche de vaca? Ustedes los pueden pedir, ¿y qué van a encontrar? Depende del alergeno, ¿sí? Esta es la leche completa, ¿sí? Y estas son la lactoalbúmina, la lactoglobina y la caseína. ¿Cuál es el mejor indicador de alergia a la leche? La caseína. Sí ven que está más baja, pero tiene una sensibilidad del 66% y una especificidad altísima del 98%. Y tiene una cosa importante, ¿sí? Especialmente, ¿qué quiere decir ese índice? Que si uno tiene mayor de 1.47 caseína, tiene 40 veces más probabilidades de ser alérgico. O sea, es un muy buen indicador que nos ayuda a determinar que sí es cierto que yo tengo un paciente alérgico a la leche. Siguiente. Los síntomas generalmente comienzan, a no ser que sea una anafilaxia, a los 5 o 7 días de la primera toma, pero el 58% lo presentan un mes después y el 90% 3 meses después. O sea, eso es rápido en la vida. En el primer 6 meses de vida o primer año los niños empiezan a presentar los síntomas. Puede desaparecer si la mayoría se mejora, dependiendo si es alergia no mediada por IgE o mediada por IgE. Si es no mediada por IgE, al primer año se mejora el 45%, si es mediada por IgE solo en 22%. Entonces ustedes ven que más o menos hacia los 3 años de vida, las no mediadas por IgE mayor del 84% ya se han mejorado y la IgE se demora más tiempo. Siguiente. Pero ¿cómo lo trata uno? Pues no lo trata con medicamentos, lo trata con dietas de eliminación. Eliminación estricta del alimento causante de la reacción, ¿sí? Educar al paciente en la familia, que es bastante difícil porque uno encuentra que, digamos, la abuelita se lo da a escondidas, ¿sí? Yo también soy abuelita, entonces dice, eso mi hijo no tiene ni idea de criar, ¿sí? Yo le voy a dar lo que está dando, entonces hay que educar a las criadoras y a la mamá también, ¿sí? Ojo, ¿sí? Depende de la severidad y la edad del paciente, hay que darle adrenalina porque eso le puede causar la muerte al paciente. Siguiente. ¿Qué no debemos hacer? Como ya les dije, restringir la leche a la madre, a no ser que realmente tenga síntomas, no se la quiten. Comprobar tolerancia de leche materna, no leche de cabra ni caseína de otros alimentos porque son igualitas que la leche de vaca. La reactividad cruzante, las proteínas son similares. En aquellos pacientes que son muy severos se puede pensar en desensibilización oral, que les voy a mostrar, sigamos. Debemos dar las fórmulas extensamente hidrolizadas como primera lección, ¿sí? Solamente las anafilaxias damos los aminoácidos esenciales, ¿sí? Solamente cuando es muy severa, enteropatía grave de anafilaxia, no empiecen con esto de primera línea. Se habla de las fórmulas de soya, se pueden dar, pero los mayores de 6 a 8 meses se pueden dar, ¿sí? La de arroz en los vegetarianos son seguras, son muy costosas, pero pueden estar seguras, ¿sí? Sigamos, por favor. ¿Cuáles tenemos en Colombia? Que eso es muy importante, ¿sí? Entonces tenemos hidrolizadas de caseína, Nutramigen, Nutriben, ¿sí? Yo les doy los nombres. ¿Por qué? Porque ustedes cuando tengan que formular, escogen el nombre comercial. Yo no trabajo con ninguna, sino yo bajé y busqué cuáles son las que hay en Colombia, ¿sí? Los aminoácidos están Nuten y Nutramigen Puramino. Entonces, para que ustedes vean, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ustedes, la mayoría, se van a ir es con estas, ¿sí? Y la minoría de los pacientes con esta lechecita. Siguiente. Siguiente.
En los niños que consumen productos derivados de la leche y que han sido sometidos a altas temperaturas, adquieren más rápido la tolerancia. No estamos hablando de una anafilaxia, pero un paciente que un vómito con diarrea que se mejora, y las mamitas que hicieron trampa y empezaron a darle muffins y galletas y ponqués, se vio que aquellos productos horneados, ustedes fíjense, un muffin está media hora en el horno a 350 grados, eso significa altera la estructura de la proteína de la leche, es tolerada, pero inmunológicamente usted se está exponiendo a la leche y hace que más rápido adquiere la tolerancia. Entonces, no dejar a estos niños con estas dietas súper restrictas que lo que hacen es que los pueden llevar a la desnutrición. Siguiente. Siguiente. Sigue, por favor, la siguiente. Bueno, uno solo encuentra lo que busca, pero uno solo busca lo que sabe. Entonces, es muy importante que ustedes ya tienen ese conocimiento, busquen, ¿sí?, que existe la alergia a la proteína de la leche, trátenlo de esta manera. A aquellos pacientes severos le podemos hacer desensibilización los alergólogos, que quiere decir es un protocolo en que se le da X cantidad de leche en unas 8 horas y lo desensibilizamos, pero ese niño desensibilizado debe seguir tomándola todos los días permanente, porque si la suspende pierde la tolerancia. Entonces es una opción, pero es excepcional que uno haga eso. Mil gracias.